La paz que siento hoy en mi hogar empezó cuando aprendí a tratarme diferente. Y todo empezó aquí, en cómo decido comenzar mis mañanas. Antes empezaba el día corriendo, pensando en todo lo que tenía que hacer. Pero entendí que si yo no estoy bien, todo lo demás pierde un poco de sentido. Así que empecé a darme estos pequeños espacios, aunque fueran unos minutos. No para verme perfecta, sino para sentirme bien conmigo misma. Me maquillo un poco, me perfumo, arreglo mi cabello. Son pequeñas cosas, pero hacen que me sienta limpia, fresca y tranquila para comenzar mi día. Es recordarme que también necesito cuidado. Me gusta comenzar el día con una buena taza de café caliente. Son esos pequeños momentos que le dan sentido a mi día. Porque he aprendido que la felicidad también está en lo simple. Hace poco leía que cuando no sacamos tiempo para nosotras, nos vamos perdiendo poco a poco en todo lo demás. Y no es egoísmo, es necesario, aunque sea unos minutos, para volver a ti. Ya despertó mi hija. Hoy se levantó un poquito antes de lo esperado. Así que hoy me va a acompañar a preparar el desayuno. Y aunque parezca algo simple, para nosotras esto también es homeschool. Hoy voy a preparar unas tortitas de lenteja. Dejé las lentejas en remojo toda la noche, para que sean más suaves de digerir y no se sientan pesadas. Luego las llevo a la licuadora con un poquito de sal, orégano, agua y un poquito de aceite de oliva. La mezcla debe quedar más o menos con esta consistencia. Es una receta muy sencilla y muy nutritiva también, llena de mucha fibra y proteína vegetal. Te voy a dejar la receta en la cajita de descripción por si quieres hacerla en casa. Rinde más o menos para 3 personas.
Esta tortita se me pasó un poquito de tostada, pero quedó crocante, como para un snack, acompañada de una salsa. Voy a estar acompañando estas tortitas con algo de kiwi, arándanos y también huevo revuelto con tomate, cebolla y cilantro. Estos días estuve haciendo algunos brotes de lentejas y lechuga. Y hoy fui al patio trasero a buscar unos pocos. En una semana estuvieron listos los brotes y los de lentejas todavía están creciendo. Me encanta tener mis propios brotes en casa. Siento que le dan un toque muy especial a las comidas. Y además son pequeños, pero muy nutritivos, llenos de vida. Así quedaron nuestras tortitas. Un desayuno sencillo, sano y muy completo, para empezar el día con energía. Las estuve rellenando con huevo revuelto, aguacate y queso de soya. Salimos un ratito al parque, a relajarnos y a patinar. Mi hija tiene patines desde los 2 años, pero hasta ahora empezaron a llamarle la atención. Y ahora literalmente no se los quita. Se la pasa por toda la casa paseando con ellos. Estuvimos buscando algunos materiales naturales para hacerle un regalo especial a papá. Mañana es su cumpleaños y Ada quiso hacerle algo con sus propias manos. Así que juntamos ramitas, semillas y cosas simples de la naturaleza. Me encanta ver cómo los vecinos cuidan sus plantas y cómo sin darse cuenta nos regalan a los que pasamos vistas muy bonitas. Parte de nuestros días también es estudiar un ratito. Mi hija ya aprendió a leer y nos hace muy felices. Hoy estuvimos viendo sobre los insectos, que le encantan. Mañana es el cumpleaños de mi esposo, así que estuve limpiando un poco la entrada principal. Van a venir algunos amigos y para mí es importante tener este espacio limpio y organizado, porque es lo primero que ves antes de entrar a casa. Pasé un momento al supermercado a buscar algunas cositas para el cumpleaños de mi esposo.
Y también aproveché para traer lo que ya me hacía falta en la alacena. No tomamos gaseosas, así que llevo jugo de naranja para compartir. Estos tomates me encantan para hacer ensaladas, salsa para pastas y también como snacks. Estos son los snacks que suelo comprar para compartir en reuniones. Y estos son los huevos que suelo comprar en el supermercado. Huevos de gallina feliz, 100% campesinos. Amo estas papas, son deliciosas. También hay de barbecue, me encantan. Las esponjitas que uso para lavar los platos. Me encanta pasar por la sección de decoración del hogar en el supermercado. Tienen una colección muy bonita, con materiales naturales. Ya nos vamos a casa a decorar un poco la pequeña fiesta de cumpleaños. Suelo hacer las decoraciones de nuestros cumpleaños yo misma. Me gusta mucho. Este año me inspiré en un videojuego que le encanta a mi esposo. Ay, casi que no lo encuentro. Tranquila. Está todo embolatado. Me estaba mojando. Bueno, a la Gracias, orden. señor. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Estuve haciendo unos lazos para darle un toque especial a sus bolsitas de regalo. El año pasado su pequeña fiesta fue inspirada en las setas, porque a él le encanta todo ese mundo. Es muy aficionado a la micología. Y aunque parezca algo infantil, a nosotros nos hace felices, porque al final todos tenemos un niño por dentro. Compré algunos globos tipo origami y también reutilicé unos que habían quedado del cumpleaños de mi hija. Son biodegradables, les dejo el enlace en la descripción por si los quieren para una próxima fecha especial. Es hora de ordenar un poco lo que traje del supermercado. Y ya es momento de empezar a preparar nuestra torta de auyama.
Los ingredientes son muy sencillos. Empiezo batiendo 5 huevos con media taza de panela en polvo durante 5 a 8 minutos. En la cajita de descripción te estaré dejando los ingredientes y la preparación de esta torta de auyama con más detalle. Luego agrego 30 mililitros de aceite de oliva. Agrego una cucharadita de canela en polvo y una pizca de sal. Estuve cocinando la auyama y luego la agregué a la mesa. Revolví solo un poco más, no mucho. Me gusta que queden trocitos de auyama en la torta. Luego agregué 2 tazas de harina de avena y una cucharada de polvo para hornear. Aquí mi ayudante estrella de cocina está recortando el papel para horno. La mezcla nos debe quedar más o menos con esta consistencia. Esta mezcla la llevaremos al horno durante 50 minutos a 180 grados. Ya nuestra torta está lista, huele delicioso. Voy a decorarla con arequipe de almendras, unos arándanos y almendras fileteadas. Espero que a mi esposo le encante. Creo que las cosas más bonitas también pueden ser hechas con nuestras manos. Gracias por acompañarme en este video. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y recuerda que en lo simple también vive la felicidad. Que tengas una bonita semana.